por los siglos de los siglos. Vamos a ir al tiempo de la palabra del Señor. Espero que tengas un corazón dispuesto para recibir de Dios lo que Él tiene para nosotros en estos tiempos difíciles. Y tenemos que entender que debido a que estamos en tiempos finales, en los días de Noé, por eso nos toca que predicar como Noé lo hizo. ¿Y de qué predicó Noé? Predicó del diluvio, predicó de una destrucción repentina que llegaría. Y es eso de lo que hemos estado hablando a través de este ministerio, y el Señor está guiándonos en esa dirección, y es por eso que estamos compartiendo estos temas con ustedes. Vayamos entonces, amados hermanos, al tiempo de la palabra del Señor. Ser víctima de un robo en casa ha sido la experiencia de millones de personas en el mundo. Sí, en el día y en la hora en que muchos no esperaban, han sido visitados por algún ladrón que les ha sorprendido y se les ha llevado algo de muchísimo valor. ¿Y por qué suceden tragedias como estas de un robo inesperado que quizás pudo haber sido evitado? La razón es que muchas personas no se mantienen tomando las medidas de precaución necesarias para que no les acontezca una sorpresa lamentable como esa. De la misma manera acontece en la vida espiritual, puesto que hay muchos creyentes que no están esperando la venida del Señor, ni se están preparando para su regreso. Por eso, cuando se produzca el evento del regreso de Cristo por la iglesia, van a ser sorprendidos y van a ser dejados y lo van a lamentar mucho. Vamos a meditar entonces en el tema dejados por no estar preparados. Y para ello vamos a hacer uso de la lectura que hemos tenido anteriormente, donde el Señor Jesucristo habló sobre la necesidad de estar siempre en alerta, velando y orando, para que su venida no nos tomase por sorpresa. Consideremos en primer lugar el por qué muchos que llamándose cristianos serán dejados cuando Cristo venga por la verdadera iglesia. Llamarse cristiano o hijo de Dios es algo que muchos hacen sin serlo en verdad. ¿Y cómo sabemos que esto es una realidad, que alguien se pueda llamar hijo de Dios sin serlo? Lo sabemos por las palabras de advertencia del Señor Jesucristo, quien nos anticipa de esta desilusión terrible que muchos se llevarán en aquel día final. Veamos, por ejemplo, uno de los pasajes en que Jesús, nuestro Señor, advirtió de esta realidad lamentable. En Mateo 7, 21 al 23 encontramos estas palabras. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible va a ser que en aquel día final muchos van a reclamar delante del Señor Jesucristo las cosas que hicieron creyendo ser ellos hijos de Dios sin serlo. Y Jesús les va a quitar la máscara y les va a decir, ustedes no son mis hijos, nunca lo fueron. Ustedes eran hacedores de maldad y por eso no tienen lugar en mi reino. ¡Wow! ¡Qué triste noticia van a recibir esas personas que creían ser parte del reino de Dios sin serlo! Otra escritura que nos anticipa sobre esta realidad lamentable se encuentra en Lucas 6, 43 al 44.
hablando el Señor Jesucristo, dijo: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Una vez más, Jesús aquí está advirtiendo de que aquellos que creen ser buenos árboles, pero que están dando malos frutos, en aquel día se les va a declarar que ellos no son hijos de Dios y que nunca lo fueron y que no podrán heredar esas maravillosas promesas que ellos estaban esperando heredar. De manera que aunque una persona insista en que es hijo de Dios, si sus frutos son malos, aunque insista declarando que ha nacido de nuevo, el tal no es un verdadero hijo de Dios. Y por cuanto el retorno del Señor Jesucristo es inminente para venir a recoger a los verdaderos hijos suyos, por tanto, cuando ese evento ocurra, aquellos que pensando ser hijos de Dios no lo son, van a ser dejados y van a sufrir esta terrible desilusión. Pero sobre todo será para ellos una terrible tragedia, porque van a ser dejados aquí para sufrir la gran tribulación, 7 años terribles de dolor y de angustia. Así que van a ser sorprendidos como el relámpago que cae sorpresivamente sobre personas que no lo están esperando y causan una destrucción extremada. ¿Y cómo sabemos que estas personas que llamándose creyentes van a ser, sin serlo, van a ser dejados? En la palabra de Dios tenemos pasajes que nos advierten de esta realidad. Por ejemplo, tenemos acá Lucas 21, 34 al 35, donde encontramos las siguientes palabras: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Sí, aquellos que están afanados por las cosas de este mundo van a ser sorprendidos, y la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, aunque ellos hayan pensado que eran parte de la familia del Señor. Otro pasaje que advierte esto es Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínate, alguien que pensaba que estaba ardiente en el Señor, cercano al Señor, se le dice que estaba tibio, y que por estar tibio y no lo suficientemente caliente, por eso se queda, va a ser vomitado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y será dejado y será sorprendido por estas cosas terribles que pronto vendrán. Otro pasaje es Mateo 24, 39. Ahí se nos dice lo siguiente: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Se habla aquí de personas que sorpresivamente fueron encontrados por las aguas del diluvio. Y aunque anteriormente se les explicó sobre la necesidad de prepararse para lo terrible que llegaría, y entendemos que Noé hizo esa labor, ellos no quisieron entender las palabras de Noé y siguieron viviendo sus vidas en una forma mundana, y por tanto fueron dejados y fueron sorprendidos por la tragedia del diluvio. De manera, amado hermano, que aquellos que llamándose cristianos están más interesados en los afanes de este mundo, acumular dinero,
aumentar los bienes, ser admirados por otros, afanados por el entretenimiento que ofrecen los medios de comunicación. Estas personas van a ser dejadas y sorprendidas cuando el Señor venga a llevar a su iglesia. Es por eso que los verdaderos creyentes, para no sufrir esta desilusión, deberán de mantenerse en la entrega, poniendo su mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Solamente entonces los creyentes genuinos son los que van a ser tomados cuando Cristo venga por ellos. Los demás, pensando ser hijos de Dios, van a ser sorprendidos por ese evento en el cual no van a alcanzar la bendición de partir, sino la tragedia de quedarse a sufrir el reinado del anticristo. De manera que es por causa de estos afanes de este mundo que muchos van a quedarse a sufrir ese tiempo tan difícil que se aproxima y que en breve estará aquí. Es por eso, amados hermanos, que aquellos que profesando ser hijos de Dios están viviendo al estilo mundano, van a ser dejados juntamente con los mundanos que no estaban esperando a Cristo y que mucho menos estaban interesados en hacer su voluntad. Así que ese tipo de creyente va a ser unido al impío para quedarse aquí a sufrir los terrores de la gran tribulación. Y es por eso que podemos decir entonces que es grande la multitud de personas que llamándose creyentes van a sufrir una desilusión de esa naturaleza. En cambio, el verdadero pueblo de Dios no va a ser sorprendido, porque Él está a la espera, está alerta, está ansioso, está deseoso, está gozándose sabiendo que el tiempo se acerca y está contando las horas y los minutos de su partida, porque Él sabe que su Señor está a las puertas. Consideremos a continuación lo que se debe de hacer para no ser sorprendidos como ladrón en la noche por la venida de Cristo por su iglesia y por la gran tribulación que está a punto de acontecer. Podemos entonces decir que así como las personas se pueden preparar para no ser sorprendidos en la noche por un ladrón, y ese tipo de preparación sería tomando medidas de seguridad en sus casas, asegurando sus puertas, asegurando toda entrada a su propiedad y asegurándose de que no sea una protección frágil, sino una protección segura. De la misma manera, el pueblo de Dios, el creyente, se tiene que preparar debidamente para su encuentro con el Señor Jesucristo, para no ser sorprendido como ladrón y ser dejado por no haber estado preparado. Quiero compartirte algunos pasajes que nos hablan de cuál es la preparación del creyente, del verdadero creyente que va a partir y no va a ser sorprendido. Lucas 21:36 nos dice lo siguiente: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aquí dos cosas se nos menciona como preparación. Velar, que es estar alerta, es estar vigilante, es estar pendiente, es estar a la expectativa de algo. Y ese algo es la venida de Cristo. El Señor quiere que estemos expectantes de su venida, viendo el reloj profético, viendo las señales que Él dio para entender que Él está a punto de venir. Y la otra cosa que Él ordenó hacer es orar. Orar para no caer en la tentación de vivir una vida mundana como vive el resto.
para no caer en la tentación de poner nuestra mirada en las cosas terrenales y no en las celestiales. Orar para no ser engañados por aquellos que tratan de distraer nuestra atención y decirnos que Cristo no viene todavía. En 1 Tesalonicenses 5:6 tenemos otra de las cosas a hacer. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí se nos dice que no debemos de dormir en cuanto a la venida de Cristo. Muchos van a ser encontrados dormidos cuando Cristo venga. Sí, el Señor vendrá y no se van a dar cuenta porque estaban durmiendo espiritualmente. Y cuando el Señor venga y se despierten, va a ser demasiado tarde. Se habrán quedado y no habrán tenido el privilegio de partir con el Señor. Así que estar despiertos y ser sobrios para no ser dominados por la tentación y el pecado son cosas que también debemos de hacer. Otro pasaje que nos dice cosas que debemos de hacer es 1 Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pedro aquí repite las palabras de Jesús. Necesitamos estar velando y orando y siendo sobrios para que no seamos dominados por estas malas influencias que quieren amoldarnos a las costumbres de este mundo. Apocalipsis 3:3 nos dice también otra de las cosas que debemos de hacer para estar preparados y no ser sorprendidos como ladrón. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aquí el mandato del Señor Jesucristo es a arrepentirnos de esas cosas que hayamos estado haciendo y que hayan estado comprometiendo nuestra santidad, nuestra entrega, nuestra lealtad al Señor. Se nos llama a arrepentirnos de un estilo de vida mundanal que probablemente hayamos estado llevando, para así apartarnos de estas cosas y ponernos a cuentas con el Señor. En caso contrario, Él nos va a sorprender como ladrón y nos vamos a quedar y vamos a sufrir las consecuencias. Mateo 24:4, hablando Jesús nuevamente. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Aquí Jesús nos da una sola palabra para indicar quiénes son los que van a partir con Él cuando Él venga. Dice, estad preparados. Solamente los que estemos preparados partiremos. Los que no se quedarán, pues van a ser sorprendidos, pues no tuvieron tiempo de prepararse porque no quisieron, porque no entendieron, porque no creyeron que el tiempo se acababa y se dedicaron a las cosas de este mundo. Así que la preparación es fundamental. De manera, amados hermanos, que como verdaderos creyentes que no queremos ser sorprendidos por la tragedia de la llegada de la gran tribulación, por ello debemos de hacer estas cosas: estar en oración, estar en alerta, estar atentos al calendario profético de Dios, estar atentos a las señales que nos han sido dadas y que nos están indicando que el tiempo se acerca. Oremos entonces para que el Señor nos dé la victoria sobre toda tentación a querer poner nuestra atención en las cosas que son temporales. Oremos por sabiduría para entender el riesgo, el peligro en el cual nos movemos y encontremos las maneras espirituales para poder escapar de estas cosas. Oremos para que el dominio propio esté en nosotros y podamos entonces hacer la voluntad del Señor y no la voluntad del mundo, ni la voluntad nuestra tampoco. Pues si estamos haciendo cosas que desagradan al Señor, no podemos esperar que Él venga y nos incluya entre aquellos que van a partir con Él. Oremos entonces
para que la santidad y la obediencia esté en nosotros, para que el Señor nos encuentre haciendo cada una de las cosas que Él nos ha mandado. Oremos antes que sea demasiado tarde, para que esa destrucción repentina no alcance nuestras vidas, sino solamente la de aquellos que no quisieron prepararse, porque fueron necios en sus decisiones y en sus deseos. De manera, amados hermanos, que si no queremos ser visitados repentinamente por la venida de Cristo y que seamos dejados, y si no queremos ser visitados repentinamente por la gran tribulación que está a punto de presentarse en forma sorpresiva, entonces tenemos que hacer las cosas de las cuales hemos estado viendo en los pasajes mencionados para poder ser dignos de escapar de cada una de estas cosas. En tercer lugar, quiero que consideremos el hecho de que aunque no conocemos el día preciso en que se producirá esta destrucción repentina y la venida repentina de Cristo, sí sabemos que estamos muy cerca de ese día, de ese momento. Sí, es imposible saber el día exacto en el calendario en que Cristo aparecerá repentinamente a recoger su iglesia. Y no podemos conocer el día preciso en que comienzan los 7 años de gran tribulación. Pero aunque eso no es posible saber que eso está a punto de acontecer, que eso está a las puertas, que probablemente estamos a días o semanas de estas cosas. Quiero compartirte algunas escrituras que nos muestran cuán cerca está ese día, más cerca de lo que muchos imaginan. Tenemos Romanos 13, 11 al 12. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Imagínate, hace 2000 años, Pablo dijo que la noche estaba avanzada y el día se acerca, el día de nuestra redención. Si hace 2000 años ya estaba cerca, ¿cuánto más cerca no lo está ahora, 2000 años después? Estamos a las puertas. Hebreos 10:37 tenemos estas palabras. Bienaventurado por Hebreos 10:37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. El escritor a los Hebreos dice que el Señor no tardará, y un poquito más de tiempo, y Él se hace presente. Así que, amados hermanos, nuestra espera es corta. Nuestra espera es brevísima. La iglesia está por irse, porque ella no va a sufrir la destrucción repentina que va a sufrir esta humanidad, como aquellos que repentinamente sufren un robo tremendo por los ladrones que les visitan cuando ellos no están esperando. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El Señor Jesús, hablando aquí con Juan, le dice: bienaventurado el que oye, el que lee y el que guarda las palabras proféticas del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca, el tiempo de partir está cerca, pero el tiempo de juicio, el tiempo de ira también está cerca. Pero qué maravilloso es estar en los que recibimos bendición y no en los que recibirán maldición. Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Jesús dijo: vengo en breve. Él no estaba bromeando, no estaba jugando cuando dijo estas palabras, no estaba engañando. Breve es breve. En cualquier momento parte la iglesia. Lucas 21:28.
el Señor Jesús hablando: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Notemos, hermanos, lo que Jesús dice aquí. Cuando estas cosas empiecen a suceder, sabed que el tiempo está cerca. Vuestra redención, vuestra liberación se aproxima. ¿Y cuáles son esas cosas que Él dice que nos van a decir que el tiempo está cerca? Son las señales de las cuales Él habló. Terremotos en diferentes lugares, hambrunas como no las había habido, pestes como la del coronavirus que hoy tenemos, que tiene a la humanidad en un estado de postración tremendo. Otra de las señales proféticas es una crisis económica terrible. Hermanos, hoy día la humanidad está sufriendo una terrible crisis económica. Y el 2021 traerá mayor crisis económica. Lo que hemos vivido en el 2020 será como un pequeño niño comparado con el gigante de la tragedia económica que se aproxima para el 2021. Yo no sé si tú estás ansioso esperando el 2021. Si estás esperando a Cristo, debes estar ansioso, porque Él podría venir en este nuevo año y vamos a partir. Pero si estás mal con Cristo, no deberías de esperar el 2021 con alegría, porque no va a traer nada bueno para ti, porque tú no estás en Cristo. Pero si estás en Cristo, alégrate y gózate por el 2021, porque nuestra partida a la ciudad celestial podría ocurrir en ese año. No estoy afirmando, solamente estoy diciendo que la probabilidad es muy elevada. De manera que aunque no tenemos el día exacto de estas cosas, sí sabemos que está muy cercano. Sabemos entonces que aquellos que no están preparados van a ser sorprendidos como el ladrón. Por eso, amados hermanos, es hora de sonar las alarmas de tsunami para avisarle a esta generación que esas gigantescas olas destructivas se acercan y que van a arrasar con todo en aquellos que no se prepararon, en aquellos que no quisieron creer, que no quisieron entender. De manera que debemos estar advertidos que estos eventos están por ocurrir. La iglesia verdadera está por irse, pero el dolor y la angustia en la humanidad se va a aumentar sobremanera. Estemos entonces advertidos que la gran tribulación va a tomar por sorpresa a muchos que, a pesar de estar viendo lo que ya vivimos, no se quieren preparar y no quieren despertar de ese sueño que los mantiene ahí pasivos, sin prepararse, que los mantiene inactivos cuando es momento de hacer los preparativos para la partida. Que el Señor entonces nos conceda pasar la voz de alarma a aquellos que no saben estas cosas, que no se están preparando. Vayamos a ellos y despertémosles de su sueño para decirles que no es hora de dormir, es hora de estar despiertos, vigilando y a la espera de la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y estemos también conscientes de que cuando vayamos a tratar de despertar a alguien que espiritualmente está dormido, probablemente nos va a decir: déjenme dormir, yo no creo en esas cosas, no me hablen de esas malas noticias porque no las creo. Pero debemos insistir en hacérselas saber, para que más tarde no digan: si me hubieran advertido, me habría preparado. Ellos tienen que saber lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Sí, se les va a prometer paz. Ya se está prometiendo paz y seguridad. Ya se está diciendo
que la vacuna ya es el principio de la salida de este tiempo difícil que estábamos viviendo. No es verdad, no es el principio del fin. Estamos apenas en el inicio de los sufrimientos, las cosas que vienen son peores. Así que vamos a estar escuchando promesas falsas en los medios, pero son tan solo promesas falsas, porque la profecía dice que cuando ellos hablen de seguridad y de bienestar, lo que viene es destrucción repentina. Lo que viene es un déspota, un dictador, un hombre malvado y perverso, poseído por el diablo, y que va a someter a las multitudes y las va a hacer sufrir y las va a engañar. Así que hay que decírselos que el tiempo se acerca y hay que decirles las cosas que hay que hacer para poderse preparar y escapar. De manera que millones de personas están por ser sorprendidas como un ladrón en la noche por estos dos eventos. La venida de Cristo por su iglesia, que no les va a beneficiar a ellos en nada porque ellos se van a quedar. Y el otro evento será los 7 años de gran tribulación, tiempos de dolor como nunca antes en la historia de la humanidad se han vivido. Entonces, estamos nosotros hoy día viendo a una humanidad que duerme frente a un gigantesco tsunami que se acerca y que va a arrasar con sus vidas, con sus sueños, con sus esperanzas, con sus ilusiones, con sus planes de prosperidad y de grandeza. De manera que la iglesia verdadera, el verdadero creyente, debe de cumplir con urgencia esta labor de advertir a aquellos que no están preparados, para darles la oportunidad de prepararse si es que quieren. Sí, amados hermanos, estamos en los días de Noé, y como Noé tenemos que advertir que el diluvio viene, pero en este caso no va a ser agua, lo que viene va a ser fuego, porque el Apocalipsis nos habla de mucha destrucción por medio del fuego. Muchos van a morir por el calor intenso del sol, los incendios al por mayor, la caída de asteroides sobre la superficie del planeta, en grandes partes del mundo, en muchos lugares. De manera, amados hermanos, que la iglesia tiene que realizar esta labor de advertir al falso creyente, al creyente engañado, al creyente que está convencido que es creyente, pero no es porque no está viviendo como un creyente, sino que lleva todavía un estilo de vida mundanal. Todavía escucha la música mundana que escuchaba antes. Todavía salen de su boca palabras sucias, como lo hacía antes. Todavía se relaciona con esas amistades con las cuales se mezcla en sus pecados. Entonces hay que advertir a este tipo de creyente que él se va a quedar, que va a ser sorprendido y que destrucción repentina viene sobre él también, así como vendrá sobre aquellos impíos que están viviendo totalmente de espaldas a la voluntad del Señor. Por otro lado, nosotros como pueblo de Dios verdadero, a la vez que pasamos este mensaje de juicio, tenemos que estar gozosos, tenemos que estar sonrientes, tenemos que alegrarnos, sabiendo que estamos por partir, hermanos. Amado hermano, nuestra partida se acerca. Tienes que entenderlo, tienes que gozarte, pero tienes que hacer también tu parte, tu trabajo, de compartir el mensaje con aquellos que no lo tienen todavía, mientras estás viviendo en santidad. Que el Señor entonces nos conceda utilizar el breve tiempo que aún nos queda para hacer la mejor labor posible, de alertar a esos amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, de estas cosas que están muy prontas a ocurrir. Que el Señor nos ayude entonces, como pueblo de Dios, a estar siempre conscientes de que estamos viviendo días apocalípticos. Sí, amados hermanos, no pierdas tu mirada de esta realidad. Son días apocalípticos los que estamos viviendo. Y es por eso
que tenemos que gozarnos sabiendo que en breve ya no estaremos acá. Y ya estas angustias de estar tapados sin poder respirar y sin poder salir y sin poder comunicarnos, todas estas cosas terribles pronto van a ser historia para nosotros, porque estamos en espera de ese momento maravilloso de Cristo Jesús, el cual no se hará esperar ya por más tiempo. Y oremos por esos que se van a quedar, para que puedan reconocer a Cristo como su Señor en esa última oportunidad que tendrán antes de partir a la eternidad. Recuerda entonces el tema de esta ocasión: dejados por no estar preparados. Pero espero que ese no sea tu caso. Espero que tú estés entre los que sí están preparados y no vas a ser dejado atrás. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano.